Hola, yo soy Dado y bienvenido a un nuevo video de los 10 héroes más infravalorados en esta temporada 7 de Overwatch 2. Todos sabemos que los héroes meta como Sigma, Sojourn, Batista y Yari están bien y son buenas elecciones, pero hay muchos héroes subestimados en el juego. Puede que no sean tan populares, pero siguen siendo realmente fuertes cuando los juegas bien. Y lo mejor es que suelen ser más divertidos que las composiciones y héroes meta típicos que siempre se juegan. Casi todos estos héroes tienen una gran cantidad de expresión de habilidad, así que empecemos con los héroes más subestimados en la temporada 7, pero primero que nada una pequeña pausa para invitarte a suscribirte al canal y no te pierdas nada de Overwatch 2, para que puedas mejorar con los héroes que realmente te divierten jugar y se vienen muchas guías y mucho más contenido. Comenzando está Moira, quien en el rol de soporte se ha jugado bastante en rangos más bajos, pero parece ser una elección más casual para principiantes a medida que subes de nivel. Sin embargo, tiene mucho más potencial en rangos altos si te comprometes en un estilo más flexible, cambiando entre distraer en la retaguardia y lanzando curaciones potentes en la línea delantera. Moira puede ser realmente una heroína que disipa el enfriamiento arrojando un orbe curativo y lanzando todas sus curaciones en su tanque, para luego pasar a la retaguardia y dividir la atención del equipo enemigo e incluso buscar eliminaciones utilizando tu coalescencia. En la meta actual es sólida para superar muchas de las habilidades como la matriz de Diva, y es útil para lidiar tanto como Sigma y Reinhardt, sin tener que romper primero sus escudos. Definitivamente puedes jugar a Moira con gran éxito en todos los rangos, y es muy fácil comenzar con ella. El consejo más importante es evitar quedarte estancado en una sola cosa, ya que Moira es excelente para acosar a los flanqueadores, duelos y obligarlos a retirarse, así como para curar completamente a la línea delantera y ayudarlos a empujar aún más fuerte, además de presionar la retaguardia ella misma. Cambian las cosas con frecuencia para ser algo más que una sanadora o una DPS Moira que no ayuda nada al equipo. Después tenemos a Reaper, quien es un héroe muy querido por los fanáticos y que de hecho se juega bastante en rangos más altos, no solo en los más bajos, a pesar de que no es tan rápido y explosivo como otros flanqueadores y puede ser fácilmente superado en la línea del frente. Aún puede cambiar las cosas y ser un eficaz rompetanques y flanqueador a su manera. A menudo pueden ser contrarrestados por voladores o tanques increíblemente duraderos que simplemente ganan el duelo contra él, pero siempre hay una forma de superar tus debilidades. Reaper también puede jugar para atraer la atención, involucrándose justo cuando comienza la pelea para dividir los recursos del enemigo o marcando un enemigo al involucrarse en la mitad de la pelea para que no puedan hacer nada más. Esto funciona bien contra francotiradores e incluso a los soportes, ya que incluso si Reaper no puede atacar y huir también como otros héroes, tiene su teletransporte para acercarse a sus objetivos y posicionarse detrás del enemigo, y luego enfrentar a alguien en un duelo que debe ser ayudado. Y no es un simple rescate, ya que Reaper puede infligir mucho daño con todas sus municiones. Tiene un compromiso largo y efectivo que en realidad puede funcionar con bastante frecuencia cuando se sincroniza en el momento adecuado y con el objetivo adecuado. Mantener a tus oponentes adivinando sobre lo que harás a continuación es la mejor estrategia, ya que realmente desorienta no solo para contrarrestar a Reaper en primer lugar, sino para prepararte para lo que harás a continuación. En mapas agitados como los de control y empuje, definitivamente puedes marcar la diferencia en el momento decisivo. A continuación, tenemos a Ramatra, y aunque no es un personaje locamente desequilibrado, todavía tiene algunas fortalezas realmente buenas y solo necesita un sólido apoyo para volverse fuerte. Su capacidad de spam con su forma ómnica es bastante buena, aunque puede ser superado por otros tanques, pero sus otras fortalezas son prácticamente únicas, como su bloqueo sin tiempo de reutilización que le permite reducir el 75% del daño que recibe desde el frente, y sus golpes irrompibles con un rango super subestimado de 10.5 metros. Realmente puede eliminar disparos desde lejos que no pueden ser bloqueados por ninguna mitigación, excepto las burbujas de Zarya, ya que puede ser interrumpido, apartado e incluso dañado tanto que no puede seguir avanzando. Se considera bastante fácil de contrarrestar con su estilo de juego flexible, también es difícil empujarlo y castigarlo con su escudo después de su forma Némesis, y su vórtice voraz es lento y se enfoca en cualquiera que intente perseguirlo. Su ulti todavía tiene un gran potencial para limpiar equipos, y si logras infiltrarte en el medio del equipo durante la pelea, puedes destrozarlos a medida que luchan por retroceder. Ramatra es también uno de los pocos tanques que puede absorber muchísimo daño para cargar la ultimate. Puede jugar de manera agresiva, recibir curación y repetir para cargar sus habilidades de nuevo. No todos los tanques pueden hacer esto, ya que héroes como Zarya y Junker Queen no tienen la salud ni las habilidades defensivas flexibles para manejar el daño tan bien como Ramatra. En cuanto a los mapas en los que le es favorable, todavía está limitado en la mayoría de los mapas terrestres, pero donde puedas encontrar puntos estrechos para aprovechar tu daño de Némesis y ralentización del Vortex, puedes obtener muchísimo valor. Ahora seguimos con Lifeweaver, que definitivamente ha tenido mucho más tiempo de juego desde su lanzamiento, pero todavía no se juega lo suficiente como una elección fuerte, y no está muy claro en qué tipo de composición realmente prosperaría. Es un héroe bastante individual y no encaja particularmente en ninguna composición, ya sea dive, spam o rush. Sin embargo, a pesar de que no encaja en ninguna en particular, es muy subestimado.
ya que puede romper cualquier aturdimiento o control de masas en el juego en un solo objetivo. Si uno de tus compañeros queda atrapado en una ultimate, puedes sacarlos de esa situación. Si un tanque queda atrapado en una tormenta de nieve, lo alejas del peligro. Incluso puede contrarrestar fácilmente otras ultimates, especialmente contra tanques como Zarya y Orisa. El agarre de Lifeweaver es casi exclusivamente mejor utilizarlo para contrarrestar ultimates, a menos que tus compañeros de equipo estén jugando demasiado agresivos y se expongan demasiado. No te verás forzado a usarlo temprano, ya que es realmente difícil forzar esta habilidad. De todos modos, tiene una habilidad muy poderosa en su conjunto y una gran capacidad de curación, por lo que aunque no encaje todavía del todo, es muy versátil y un héroe destacado para mantenerlo en tu equipo con vida. Mei es la siguiente en la lista. Definitivamente gracias a la reversión de su habilidad pasiva y su conjunto de habilidades, lo único que realmente tiene dificultades en el clima actual del juego es un muro de hielo. Ahora, hay muchas formas diferentes de lidiar con él, por lo que no parece valer la pena usarlo de manera agresiva, aunque sigue siendo muy efectivo cuando no se enfrenta a counters, pero el resto de su conjunto de habilidades sigue siendo sólido. Su bloque de hielo sigue siendo único en el juego, ya que es una habilidad completamente invulnerable que puede durar 5 segundos completos. Ambos de sus tipos de disparo de fuego han vuelto a la normalidad, con una buena velocidad de disparo de grande potencial de daño a distancia y un rayo de hielo que no puede ser bloqueado por la matriz de D.Va, lo que la hace bastante versátil para un héroe que se considera bueno solo a corta distancia. Su ultimate definitivamente sigue teniendo problemas con muchas nuevas habilidades que la contrarrestan, especialmente por Lifeweaver, pero su rociador de hielo ahora tiene su propia contra donde héroes como Genji o incluso su Yorn son obligados a retroceder. Mapas más abiertos harán que su muro sea mucho peor, y también expondrán su gran hitbox, pero definitivamente es una gran elección en algunas situaciones que pueden cambiar las cosas. Vamos a mitad de camino y seguimos con Symmetra, quien está subestimada en todo momento. Su conjunto de habilidades es mucho mejor ahora, y con un potencial adicional para potenciar a tu equipo a través del teletransportador. Puede ser el asistente definitivo para ayudar a tu equipo, pero en realidad su conjunto de habilidades normales es lo suficientemente fuerte como para competir con muchos héroes en composiciones con un alto daño, ya sea corta o larga distancia. Con 225 puntos de vida y la ventaja de las torretas defensivas es realmente difícil derrotarla y enfrentarla en 1 contra 1. Su ultimate también es uno de los más fuertes del juego, imposible de esquivar con un rango muy alto y una gran calidad de puntos de vida, lo que la hace ideal para liderar al equipo y comenzar la pelea. Ver a Symmetra aterrorizar partidas podría ser molesto, pero a lo fácil que es empezar con ella, es sorprendente no ver más jugadores eligiéndola. Tenemos otro héroe defensor, hablo de Junkrat. Su fuerza base por sí sola no es tan buena, ya que se destaca más por spamear pasillos y controlarlos con el daño de sus granadas. Esto se debe en gran parte a lo efectivo que son los tanques y lo rápido que puede tomar el espacio. Sin embargo, esto también significa que a veces tendrás que flanquear y buscar combos de un solo disparo, además de usar tu trampa para cubrir más área. El control de zona de Junkrat sigue siendo sólido, pero necesitarás acercarte un poco más para lograrlo. Jugar desde los flancos, disparar en pasillos y buscar oportunidades para atacar a la retaguardia enemiga para mantenerlos fuera de la pelea y controlar dos áreas a la vez con tu trampa. Y para aquellos que recién comienzan a jugar con él, no siempre te encontrarás con un duelo justo contra héroes voladores. Ahora está Wrecking Ball. Con su tiempo de juego seriamente desequilibrado desde el inicio de Overwatch 2, todavía no se ha recuperado completamente, pero definitivamente tiene el potencial para llevar a cabo partidas y aportar algo diferente a la mesa. Dado lo sostenibles que son los soportes, no siempre necesitas una línea frontal para bloquear al enemigo yendo hacia ellos instantáneamente. Entonces, la habilidad de Wrecking Ball de no poder absorber daño para su equipo eficazmente no es tan mala en las composiciones adecuadas. Un héroe aparentemente malo tiene muchas fortalezas que son útiles en otros héroes. Tiene un daño efectivo de disparo a distancia, dos habilidades de control de masa en área y una movilidad increíblemente rápida para ayudarlo a recapturar y presionar objetivos. Mejor que cualquier otro héroe. Es muy contrarrestable, pero dedicar esfuerzo en jugarlo definitivamente dará resultados. Incluso su campo de minas puede eliminar a varios héroes, y lo construirás bastante seguido siempre y cuando te enfoques en juego lento y de desgaste en lugar de sumergirte tan a menudo como puedas. Seguimos con Winston. Tiene más fortalezas en cuanto a enfoque en comparación con Wrecking Ball, siendo realmente bueno para enfrentarse y eliminar a los soportes, a pesar de que los soportes son mucho más peligrosos y autosuficientes. Su barrera todavía puede bloquear la mayoría de los efectos de curación en el juego, lo que significa que si la colocas correctamente puedes ejercer una presión increíble, especialmente en mapas donde creen que están seguros jugando desde lo lejos en terrenos elevados. El disparo secundario de Winston también es excelente para cargar tu ultimate, mientras puedes enfrentarte a personas a larga distancia. El alcance realmente lo hace mejor que muchos otros tanques para luchar contra alguien a más de 20 metros de distancia, y aunque 1000 puntos de vida no son mucho en comparación con el potencial de daño de muchos héroes en este momento, especialmente Bastion, que puede hacer todo ese daño en menos de 3 segundos, cargar tu Primal lo suficientemente rápido y usarlo con frecuencia es ocupar el 100% de la retaguardia, impidiéndoles hacer cualquier otra cosa. Si puedes lograr un combo de derribos, es definitivamente una competencia de habilidad,
pero él sigue siendo definitivamente uno de los héroes más viables si tienes el valor de jugarlo y perfeccionarlo. Finalmente, llegamos al héroe más infravalorado. El soporte menos jugado en todos los rangos es sorprendentemente Brigitte. Su mejora la ha vuelto mucho mejor, pero no ha afectado tanto su fuerza principal en el juego. Todavía es la luchadora de protección que mantiene a sus otros compañeros de equipo con vida. De todas maneras, jugar a Brigitte de manera efectiva se trata realmente de mantenerse con vida lo más que puedas. En algunas composiciones ni siquiera puedes jugar de manera agresiva, lo que la hace parecer mucho peor en comparación con otros seres que pueden infligir más daño a distancia y ser activos a su manera. Pero jugar a Brigitte de manera perfecta es muy subestimado, con su golpe desgarrador capaz de contrarrestar a la mayoría de los tanques que intentan ocupar espacio, y su escudo y látigo son las herramientas ideales para defenderse de los flanqueadores. No tiene las herramientas para enfrentarse a personas a larga distancia, pero emparejada con un tanque que intenta ocupar espacio, puede reforzar sus esfuerzos siendo una excelente compañera para héroes fuertes como Sigma. Esto fue todo de la lista de héroes más infravalorados en la temporada 7. Déjame en los comentarios quién crees que faltó en la lista. Recuerda suscribirte al canal para más contenido. Yo soy Dado, gracias por ver y que tengas un buen día. Nos vemos en el siguiente video.